Es un placer para mí estar aquí entre vosotros y compartir la palabra del Señor en la confianza de que sea Él y no yo quien pueda llegar al corazón de cada uno de vosotros conforme a la necesidad particular que cada uno tiene, conforme al Espíritu Santo que nos habita, ¿no? Y reparte en libertad conforme a la necesidad de cada uno. Cuando la primera vez hablé o contactó Boris conmigo, proponiéndolo, fijamos una fecha, después por motivos de salud no podía cuadrarlo, me había dado el texto que correspondía para esa fecha y cuando lo vi digo, bueno, es un texto facilito, ¿no? Cuando se hace predicación expositiva correlativa, corre uno el riesgo de enfrentarse de vez en cuando con textos que nunca cogería uno así por su propia libertad. Entonces tiene sus luces y sus sombras para el que expone, ¿no? Cambiamos de fecha y me cambió de texto y me tocó otro texto que ya no era tan cómodo, un poco más extraño, que no se me hubiera a mí ocurrido venir a compartir y menos aún en una iglesia que no conozco, un texto como este, pero doy gracias al Señor porque me ha permitido abordarlo de una manera diferente y en la confianza de que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. El texto es el que aparece quizás, no sé si será posible utilizar la presentación, pero porque veo que no sale, no pasa nada, seguimos adelante sin ella. El texto es el de Romanos 3, 27 al 31. Romanos 3, 27 al 31. Al respecto del contenido de este texto, me gustaría, antes de empezar ni siquiera a leerlo, hacer una lectura de algunas palabras del propio Señor Jesús en Mateo, que si tenéis el texto de Romanos por delante veréis que no tienen nada que ver aparentemente. Jesús dice en Mateo 6, 28, por el vestido, ¿por qué os afanáis? En 7.3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El capítulo 9, otra. Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Versículo 31 del capítulo 14 le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Y en el 22:42, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué tiene que ver este texto con el de Romanos? ¿Qué tienen que ver estos textos con el de Romanos? Nada en contenido, pero sí en el formato. Jesús es el maestro de las preguntas. Lo vemos una y otra vez volcando preguntas. ¿Volcando preguntas para qué? Para hacer que el auditorio piense. Él no quería auditorios pasivos. Él busca en su enseñanza hacer pensar a las personas a través de preguntas, y si habéis observado las preguntas que os planteaba, ninguna se responde con un sí o con un no. Todas requieren la interacción, el pensamiento del que escucha. Pretende involucrar al oyente, al interlocutor, en el proceso de aprendizaje. De forma que él no quería audiencias pasivas, sino audiencias pensantes, ¿no? Para favorecer una más profunda e íntima comprensión de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que viene haciendo el apóstol Pablo durante todo el capítulo 3, que ya habéis estado viendo en sesiones anteriores, y que ahora, a modo de conclusión, sigue en los versículos 27 hasta el 31. Es el mismo objetivo pedagógico, hacer que las personas piensen. No solamente lanzar una perorata y se acabó, sino hacer que las personas piensen. Y vamos a leer el texto que tenemos por delante teniendo en cuenta esta estructura en base a preguntas, ¿vale? Pero sugiero que leamos desde el versículo 21, no solamente desde el 27, sino desde el 21, que ya habéis tocado anteriormente en alguna sesión previa, porque es necesario contemplarlo viendo el contexto del que arrancar, ¿vale? Y allí, después del famoso capítulo 3, el principio, no hay justo ni ninguno, etcétera, etcétera, en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora el texto que nos ocupará, ¿no? Decía que era necesario leer el anterior porque fijaos cómo empieza el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Esta pregunta, sin contexto previo, no tiene sentido, ¿vale? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Otra pregunta, ¿por cuál ley? Está esperando que los oyentes o los lectores contesten, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y ahora concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahora vuelve a preguntar, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Otra pregunta, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Os sugiero que podríamos articular el contenido del texto o estructurarlo en base a las preguntas, en base a los grupos de preguntas, porque no son una pregunta, pero sí al menos hay 3 grupos de preguntas. Acabamos de leer, arrancando del contexto del versículo 25, que el apóstol Pablo está hablando de justificación por la fe en su sangre. Y eso arranca una pregunta del apóstol y les dice, ¿dónde está entonces la jactancia? ¿Veis la lógica de la pregunta? Si sois justificados por la fe en la sangre de Jesús, ¿dónde está vuestra jactancia o la jactancia? Segundo grupo de preguntas arranca de otra propuesta previa en el versículo 22, cuando les ha dicho, la justificación es para todos los que creen. Entonces él está leyendo al auditorio judío y está preguntándose, ¿es Dios solamente entonces Dios de los judíos? Si la salvación es para todos los que creen, hacer pensar. Y en última instancia, la última pregunta, el apóstol Pablo les ha dicho anteriormente la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Por la fe, insiste una y otra vez por la fe. Es lógico que nazca la pregunta en el auditorio, luego por la fe ¿invalidamos la ley? Y esto son preguntas que el apóstol Pablo está dejando ahí en el auditorio. Y estas preguntas requieren respuestas que suponen una comprensión profunda de lo que ha dicho antes. Es decir, le ha dado unos principios teóricos antes y ahora les está haciendo un examen, ¿vale? Este es el examen, para comprobar la correcta comprensión de los conceptos que les ha dicho. Ahora, el apóstol Pablo, cuando presenta estas 3 cuestiones que vamos a estar viendo, les está metiendo los dedos en los ojos, por decirlo de alguna manera. Está haciéndole preguntas que duelen, que causan incomodidad en el auditorio. Pero si las hemos visto, son preguntas que no tienen nada que ver con nosotros, que tenemos claro este tipo de conceptos, ¿verdad? Será cuestión también de plantearnos si estas preguntas nos expondrán a nosotros también a cierto grado de incomodidad o no. Yo quisiera plantear una primera propuesta de reflexión ajena incluso al contenido del texto. Una primera propuesta de reflexión que tiene que ver con la propia estructura pedagógica del texto. Pues me llamaba la atención cuando estaba estudiando para compartir si no sería tal vez conveniente que hagamos una revisión de nuestros formatos de enseñanza. ¿Por qué digo esto? Bueno, creo que está operativo esto. Dale, para ponernos al día. ¿Sigue otra vez? Vale, quédate ahí. De momento, la cuestión sería,
¿Sería conveniente revisar cuál es nuestro formato de enseñanza? Viendo cómo el apóstol Pablo una y otra vez, y no solamente aquí, en muchos textos, cómo el propio Señor Jesús fundamenta en muchos momentos el formato de enseñanza en preguntas, yo me preguntaba a mí mismo, en el contexto de mi propia iglesia local, no conozco el vuestro, si tenemos espacios de enseñanza que permitan la interacción, el debate, el toma y daca de opiniones. Porque es ahí muchas veces donde se focaliza y se concentra la enseñanza. Muchas veces el foco de nuestra estrategia pedagógica eclesial lo ponemos en la enseñanza. ¿Y qué consideramos que es la enseñanza? Una ponencia magistral de alguien, que lo ha dicho muy bien, lo ha expresado muy bien, que ha compartido todo lo que sabe, y el auditorio cuando sale enseñado. No necesariamente enseñado. El auditorio muchas veces sale diciendo, este que habla hoy sabía hablar, pero no me he enterado de nada. ¿Entendéis? Porque ponemos a veces erróneamente el foco en la enseñanza. Y creo que tenemos que revisar la necesidad de concentrarnos en el aprendizaje en vez de la enseñanza. Diréis, este se está metiendo en camisa de once varas, esto no va por ahí. Bueno, alguien dijo que enseñar y aprender no es lo mismo. Sigue, a ver si podemos coordinarnos y si no lo apagamos. Sigue, si no lo dejamos, ¿sabes? Vale, quería llegar a esta cita, en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? La necesidad de focalizar en el aprendizaje de las personas más que en la enseñanza. Y muchas veces damos por sentado que una exposición magistral supone de facto el aprendizaje por parte del estudiante o del que está escuchando. Y esta es una premisa y un supuesto tremendamente peligroso, dar por sentado esto. Este autor, Frank Smith, en un libro que se titula Insulto a la inteligencia, cita estas palabras. El problema con esta presunción, es decir, que enseñar y aprender es lo mismo, es que se tiende a culpar al estudiante por no aprender. O sea, si un estudiante no aprende, se culpa al estudiante por no aprender, y rara vez se piensa que tal vez los maestros no están enseñando lo que piensa que están enseñando. ¿Veis? Es un paradigma, una forma de pensar, de acercarnos a la enseñanza diferente, hasta tal punto que alguien dijo que cuando una pregunta genera otra pregunta, es cuando empieza a haber aprendizaje. Es sutil la idea. O sea, cuando se lanza una pregunta y el preguntado responde con una pregunta, estamos yendo por buen camino, aunque sea un camino incómodo, para el que pregunta y para el que teóricamente tiene que responder y muchas veces no sabe. ¿Ves? Es un campo de incomodidad, pero es un campo de aprendizaje. Os quería dejar como referencia a esta reflexión la recomendación de un libro que profundiza en estos contenidos, que se titula ¿Por qué nadie aprende mucho de nada en la Iglesia y cómo remediarlo? Es el que veis allí en aquel lado. Tiene un título que para aprenderlo ya es difícil, ¿no? Pero ¿por qué nadie aprende mucho de nada en la Iglesia y cómo remediarle? Y postula por unos formatos de enseñanza que se focalicen en el aprendizaje, justamente, ¿vale? Así que os dejo esto ahí, sin haber entrado en el texto, pero a mí me resultó incómodo enfrentarme a este formato de enseñanza del apóstol Pablo, abierto, dispuesto a recibir preguntas, a ser preguntado, y esto no es lo típico, al menos en mi contexto eclesial. Lo siguiente que nos encontramos es la primera pregunta práctica que el apóstol plantea en el versículo 27. ¿Dónde está, pues, vuestra jactancia? Si buscas en el diccionario, jactancia es gloriar o gloriarse. ¿Por qué os gloriáis? ¿Por qué os envanecéis si la justificación es por la sola fe en la sangre de Cristo? Ahora, esto para nosotros tiene cierto sentido, pero para el judío tenía mucho sentido porque vivían en una religiosidad distorsionada.
una religiosidad, especialmente los escribas, a través de la cual muchos de ellos llevaban una especie de contabilidad, de debe y de haber. Esto hago yo por el Señor, esto hago yo por Dios, Dios hace esto por mí, y cuando ellos hacían cuenta, en la columna del saldo siempre resultaba que iban vanagloriosos y envanecidos delante de la presencia de Dios. Decía, me debes algo, estoy cumpliendo la ley, estoy cumpliendo los preceptos que tú has dicho, me eres deudor. Eso es la jactancia. Dios me es deudor, me lo debes. Es el concepto aquí que el apóstol Pablo presenta y que hace temblar y molesta a los que los escuchan, porque les está llevando al convencimiento, como decimos ahí, de que Dios les es deudor. Les hacía sentirse satisfechos con ellos mismos, a gusto en su estatus, dispuestos a presumir de méritos personales delante de Dios y delante de los hermanos. Y todo esto dentro del marco más amplio de su percepción de superioridad moral, étnica, racial, religiosa. Somos la crème de la crème, hasta tal punto que Dios me es deudor. Y el apóstol Pablo les dice, ¿dónde está vuestra jactancia, compañeros? Si ha sido justificado por fe sin las obras de la ley, ¿a qué viene esta altivez? Resulta que la jactancia solo es el lenguaje de nuestro egocentrismo caído. El creyente recibe la salvación gratuitamente, descansa totalmente en Cristo. Las pretensiones humanas quedan anuladas absolutamente. Dios es glorificado en todo, y es por eso que el apóstol Pablo dice, queda excluida. Y es muy interesante cómo Matthew Henry le añade un matiz interesante a esta expresión. Queda excluida es un término que indica cerrar con llave un local y dejar a una persona en la calle de una vez y para siempre. Nosotros vemos la traducción, queda excluida. Está bien, queda excluida, pero mucho más poderoso esto, ¿verdad? La jactancia no tiene lugar. Se va a la calle y se echa a la puerta y no entra, porque es por fe, solo por gracia. Y ahora decimos, qué bien, qué bonito, pero no tiene nada que ver conmigo. Esto es para los judíos, que eran jactanciosos y altivos. Os propongo que estamos también en un peligro latente de vivir una distorsión religiosa evangélica. No podemos desconectarlos de los principios o del principio que vemos aquí en el texto que hemos leído y mirar la escena desde nuestra posición sin entender lo que está ocurriendo aquí como espectadores distantes, distintos, incluso críticos. ¿O nos ha salido un poquito, vaya los judíos como eran? A mí me sale ese pensamiento. Pero cuando yo digo, vaya los judíos como eran, ¿qué estoy manifestando? Mi propia jactancia por no ser jactancioso como los judíos, darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Pero yo me reconozco muchas veces así, jactándome de no ser jactancioso como ellos. ¿Cómo podían pensar, por favor, que Dios le era deudor? ¿Habrá aberración más grande? Nosotros tenemos claro que Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Estamos a años luz de esa visión distorsionada de la religiosidad judía. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando muy sutilmente nos creemos merecedores de algo de parte de Dios? Diréis, no te entiendo muy bien. Bueno, no lo decimos abiertamente, no se nos ocurre verbalizarlo, pero yo me veo muchas veces diciendo, soy tu hijo, apúntamelo en mi haber, soy tu hijo, leo la palabra de Dios, oro, te sirvo todo lo que puedo, intento vivir en santidad. ¿Y ahora qué viene? Me debes. No, me lo debes. Me lo debes. En el fondo subyace un suave me lo debes a la usanza judía. ¿Qué me debes? Me debes un mejor trabajo, por favor. Me debes una mejor salud. Me debes una familia menos problemática.
¿Me debes una pareja? Estoy soltero empedernido. ¿Me debes un hijo? No puedo tener hijos. ¿Me explico? El mismo pálpito que el judío. Lo que pasa es que lo vivimos en silencio. Y no solamente merecedores de más de lo que recibimos, sino no merecedores de lo que nos pasa, la otra cara de la moneda. Cuando nos contemplamos, no me merezco lo que me está pasando. Otra vez, no lo verbalizamos, ni siquiera oramos de esta manera tan irrespetuosa, pero en lo más profundo decimos, no me merezco tanto tiempo en el paro, no me merezco esta enfermedad, no me merezco los problemas laborales, no me merezco la soledad en la que vivo, no me merezco esta crisis de ansiedad, no me merezco el miedo, no me merezco la muerte. ¿Veis? Al fin y al cabo, interactuamos con Dios a la misma usanza. Acaba anidando en nosotros, aunque sea sutilmente, una profunda raíz de amargura, porque creemos que no somos tratados con justicia, porque nos debe Dios y no asumimos esa realidad. Y al final estamos demandando ¿qué? Retribución a nuestras obras, que se nos pague. Salvos por fe, sí, pero viviendo en las obras para conseguir el favor de Dios. ¡Qué triste! Salvos por fe, por la gracia de Dios, y ahora una triste vida de obras para conseguir su favor. La misma distorsión. Un favor, buscando favores que queremos merecer. En el fondo, la misma jactancia que escribas y fariseos, sino más, porque tenemos más conocimiento de causa. Ahora, ¿cuál es la propuesta del apóstol Pablo? Quedar libre de la jactancia. ¿Cómo? Nos dice en 1 Corintios 15:10. Pero, fijaos, el cambio de paradigma gigantesco. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Fijaos qué doble matiz hay ahí. O sea, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, en esencia de mi ser, en mi identidad. Pero además, lo que hago, no lo hago yo. Es la gracia de Dios conmigo. ¿Veis el cambio? En esencia, lo que soy obedece al derramamiento de la gracia de Dios. Y ahora, cuando tiendo a colocarme medallas por lo que hago y reclamar el pago ajustado a mi servicio, el apóstol Pablo dice, no soy yo tampoco. Es también la gracia de Dios obrando en mí. Así que este es el camino para ser libertados de la jactancia. Lo que somos y hacemos, todo obedece al obrar de la gracia de Dios en nosotros. Libre de la esclavitud de la jactancia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, recomendando cómo llenar la jactancia de alguna manera, hablando acerca de una invitación a la jactancia santa, y dice en 1 Corintios 1:31, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo nuestro Señor, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, toda jactancia queda excluida, salvo la jactancia en Cristo. Podemos gloriarnos en Cristo. Y esto se manifiesta a través de lo que hemos hecho en esta mañana, en la proclamación de la alabanza y adoración al nombre del Señor. Cuando adoramos y elevamos nuestra voz en alabanza y gratitud al Señor, ¿dónde está nuestra jactancia? La nuestra en ningún lado. Está proyectada en glorificar al Señor mismo. La segunda pregunta, después de esta primera a la que el apóstol, o con la que el apóstol está molestando y molestando seriamente a su audiencia, y que en cierto modo también nos puede molestar a nosotros, es la que encontramos desarrollada de los versículos 29 al 30. Es decir, les acaba de preguntar, si la justificación es por la sola fe en Cristo, ¿dónde está vuestra jactancia? Y ahora dice, si la justificación es para todos los que creen,
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Creo que es difícil que alcancemos a comprender hasta qué punto esta pregunta es invasora y agresiva para los judíos de la época. Os pongo ahí una cita. Este hombre, Obadia Yosef, es un rabino judío de la actualidad. Le hicieron una entrevista en la Vanguardia hace poco tiempo, y en una oración llena de ironía y que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación, pero que pone de manifiesto cuál es la realidad del sentir del judío hacia los gentiles. Y este hombre no es un cualquiera, es uno de los más experimentados intérpretes de los textos sagrados judíos. Él dice esto: Dios dará longevidad a los gentiles, larga vida a los gentiles, ¿no? Dios dará longevidad a los gentiles. ¿Por qué? Dice, imaginad que muere el burro de alguien, perdería su dinero. No sé si lo entendemos bien, porque tienen muy mala leche, tienen muy mala leche. Está diciendo, claro que sí, Dios va a dar vida a los gentiles, son nuestros burros, ¿vale? Y si mueren los gentiles, mueren los burros de los judíos. ¿Es extremista? Bueno, hoy somos muy susceptibles y se le quiere presentar un texto por delito de odio, ¿no? No sé si lo hay, seguramente no, pero es la percepción de la superioridad, del orgullo nacional, del nacionalismo extremo aquí. Pero es que desde la cosmovisión y perspectiva sociocultural de la época del Nuevo Testamento, este hombre es un buenazo. Los judíos sentían un desprecio inmenso y absoluto por los gentiles. O sea, no es que no les gustaran los gentiles, era desprecio, animadversión, asco, ¿vale?, hacia los gentiles. Lógicamente los gentiles sentían lo mismo hacia los judíos. Algunos decían que los gentiles habían sido creados como leña para el fuego del infierno. O sea, fijaos qué ilustración más llamativa. Que el amor de Dios solo y exclusivamente era derramado sobre Israel como beneficiario. Sabéis que cuando un gentil entraba en casa de un judío, o al revés, el judío quedaba en estado de impureza ritual por pisar la casa de un gentil. Y había un dicho que era, como se debe de aplastar a la peor de las serpientes, habría que aplastar al mejor de los gentiles, de los no judíos. ¿Sabéis que era ilegal, por ejemplo, ayudar a una gentil en el momento del parto? O sea, no se podía ayudar a una gentil en el momento del parto. ¿Por qué? Porque servía o se contribuía a atraer al mundo a un inmundo gentil. Y si un judío se casaba con una gentil, ¿qué se hacía? Un auténtico funeral. Se enterraba un féretro como si fuese siendo enterrado el que se ha casado con una gentil, y ya no se le volvía a hablar. Ha muerto. Ese es el contexto en el que el apóstol Pablo viene y dice, compañeros, los gentiles son también hijos de Dios porque son salvos por la fe. Y eso duele. Es más, esto podríamos decir que es una auténtica asesión de personas en base a la autopercepción de superioridad absoluta. Pero es que además, en algo tan significativo para ellos como era la adoración en el templo, la propia arquitectura del templo comunicaba esta misma verdad de una manera absolutamente determinante. En el gran templo de Herodes consistía, ahí no se ve demasiado bien, la parte central donde está el lugar santo y el lugar santísimo, es ese espacio de arriba en el centro, chiquitito, arriba, que parece chiquitito, pero ocupa la expresión, aquí es una orientación, esto sería un campo de fútbol, estas son canillas, y lo que es el espacio ese interior serían como dos campos de fútbol de ancho y uno y medio de largo. No estamos hablando de una casita de chocolate, ¿vale? Estamos hablando de un espacio extremadamente grande y con diferentes niveles de altura. En la altura superior está el lugar santo y el lugar santísimo. Se baja de nivel a la zona de acceso de las mujeres y los sacerdotes y los israelitas. Se bajan después 14 escalones que hay detrás del muro perimetral a otro espacio, se baja otra tanda de escalones y se llega al muro perimetral
este de ahí, que se ve muy poquito. Ese muro perimetral tenía cada 2 metros y algo unas vallas que decían: ningún extranjero, esto se ha visto en una tablilla en el Museo de Estambul, unas tablillas de piedra caliza, que se supone que eran de restos arqueológicos de esta zona, que decía: ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo de su propia muerte. O sea, esto era otra contribución para que el pueblo de Israel estableciese con mucha claridad su rechazo, su superioridad a los judíos. Y al apóstol Pablo se le ocurre decir: mirad, todos somos hipotéticamente salvos por la fe y por la gracia del Señor. Y el versículo que hemos tomado ahí, el 29, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y acaba diciendo: sí, también de los gentiles. Hacía 3 meses que al apóstol Pablo lo habían intentado apedrear porque entendieron que había intentado meter a Trófimo en el templo creyendo que no era judío. Hacía 3 meses que lo querían haber apedreado y ahora se atreve a decirle: también es de los judíos, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud a la fe a los circuncisos por medio de la fe y a los incircuncisos. Y ahora decimos: ahora sí que nos hemos librado, porque esto sí que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no somos así, no somos racistas, no tenemos gentiles, somos buena gente, somos inclusivos, ¿vale? Bueno, vamos a saltar al presente. Nosotros no decimos esas barbaridades, ¿seguro? ¿No hacemos algún tipo de asesión de personas creyéndonos superiores? Aquí hay que entrar en matices sutiles. ¿No me creo yo superior muchas veces a aquel que abandona nuestras filas y se va al mundo? Yo, sacrosanto, la pureza personalizada, ya no me junto contigo. Te has ido al mundo, ¿vale? Y convertimos a veces nuestras comunidades eclesiales en todo lo contrario a puertas giratorias. O sea, el que sale no entra. Leía en un libro de Jaime Fernández una parábola que me conmovió, un poco extraña, y os la comparto. Es una escena que no tiene mucho sentido. Andrés es un trabajador de un hospital, sale por la puerta principal del hospital, no tiene cuidado y tal como sale le atropella un coche. Está sangrando en la calle, el coche se ha dado a la fuga, necesita ayuda inmediata, vienen algunos viandantes a ayudarle, a llevarlo de en medio de la carretera a las puertas del hospital, y Andrés dice: ¡no! ¡Al hospital no, por favor! Sorprendidos le preguntan: ¿por qué? Y él dice: no, llevadme a la otra acera, llevadme a la otra acera. Yo trabajo en ese hospital. Sería muy embarazoso para mí que me vieran así. Nunca me han visto herido, nunca me han visto sucio, siempre me han visto limpio, siempre me han visto sanos. Ahora estoy hecho una calamidad. Y las personas que le pretenden ayudar le dicen: pues, el hospital está para eso, para personas así. ¿Te acercamos? No, por favor, no lo hagan. Yo trabajo ahí, yo asistí a un curso de seguridad para peatones y el instructor me va a criticar por haberme dejado atropellar. El ayudante dice: ¿y qué más da? ¿Qué más da lo que piense el instructor? Necesita ser atendido. Bueno, tengo también otras razones. No quiero pasar por el servicio de admisiones del hospital. ¿Por qué? Dice: me van a hacer preguntas, me van a pedir explicaciones y ellos tienen que proteger la institución. Déjame aquí en la acera, ya me las arreglaré yo como pueda. Así que le dejan allí en la otra acera limpiándose las heridas. Se arrastra
y se sale de esa zona de peligro. Es ridículo, ¿verdad? Es extraño, pero podría suceder cualquier domingo a las 11 en cualquiera de nuestras iglesias. Alguno que se fue, que pasa por ahí y dice, jamás, no digo aquí, hermano, jamás entraría ahí con tantas heridas, con tanta suciedad. Y nosotros casi lo agradeceríamos. Estoy estirando la ilustración, ¿vale? Hace algún tiempo, lo tengo tachado aquí por no usar demasiado tiempo, pero creo que lo comparto. Bueno, hay una frase antes de Jaime Fernández que es esta. Es durísima, me lo parece. La Iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos en el camino. No nos manchamos las manos. Los dejamos en la ruina. Hace algún tiempo hicimos en la iglesia una actividad que se nos ocurrió que se llamaba Te echamos de menos. Hicimos una lista de hermanos, personas que estuvieron en algún tiempo en los últimos 20 años, pasaron por allí y ya no estaban. ¡Qué lista más dolorosa! Había decenas y decenas apuntados. Hicimos una merienda para invitarlos y tener relación, por eso lo de Te echamos de menos. Nos repartimos los contactos y yo llamé a los míos, otros a los suyos. Mirad, hermano, fue triste comprobar cómo algunos no querían venir porque intuían que era una traición, una estrategia protestante para pillarlos y meterle una reprimenda. Y digo, no, mira, la idea es solamente tomar un café juntos y darnos un abrazo. Y alguno me dijo, si me permite, Gabriel, no te creo. Hay algo oculto, hay alguna jugada. Nací en una familia evangélica y soy como sois. ¡Qué dolor! Como resultado de eso, algunos están hoy en la iglesia, de esa actividad, ¿no? Una de ellas llevaba 20 años en el mundo, ¿no? Viviendo el mundo a fondo. Y cuando decidió volver a la iglesia, ya había restaurado su relación con el Señor y tal, había sido restaurado personalmente y me dice, Gabriel, estoy preparada para ir a la iglesia, pero creo que tendría que entrar desde la puerta arrastrándome como un gusano, ¿no? Qué percepción más triste de lo que es la iglesia. O sea, tiene que entrar arrastrándose como un gusano porque aquí estamos los sacrosantos. Entonces, esta historia que os acabo de comentar es mucho más a veces real de lo que nosotros percibimos. Hay una percepción. A veces es distorsionada porque el que se va distorsiona la realidad. No vamos a entrar en todos los detalles y casuísticas, ¿no? Pero la iglesia debería ser una comunidad donde sobresaliera el mirar cómo se aman, más que cómo se juzgan. Donde los pecadores, que somos todos, algunos van ganando un poco de terreno, otros vamos perdiéndolo, unos sanos, otros enfermos, unos dolientes, otros necesitados, todos encontremos el espacio de respeto, de comprensión, de misericordia, de gracia y de restauración. Hasta tal punto que el abatido, el quebrantado, el cautivo, el enlutado diga, ¡llevadme a la iglesia, por favor! Eso debería ser lo que sembremos en nuestras comunidades. Que el que sale vea que la puerta es giratoria y que tiene las puertas abiertas a volver, aunque venga de barro hasta las cejas. Ahí estaremos, o deberíamos de estar, para limpiar la basura en la medida que podamos, limpiando primero la nuestra. Necesitamos una saludable mirada interior en lo personal y en lo eclesial. ¿Quiénes son hoy nuestros gentiles? ¿Quiénes son nuestros gentiles? Aquellos a los que preferimos tener a cierta distancia para que no nos contaminen, aquellos quizás con los que nos sentimos superiores y miramos un poco por encima del hombro. Lo que decíamos antes, aquel que nos ha traicionado al irse al mundo, o la peor de las traiciones,
aquel que se ha ido y se ha ido a otra iglesia. Si se va al mundo, que se vaya al mundo, pero por favor que no se vaya a otra iglesia, porque eso nos humilla. ¿Ha encontrado algo mejor en otro lado? Si se va al mundo, pues hay que se pudra, a permitirme estas libertades, ¿no? Pero si se va a otra iglesia, me siento muy defraudado. Yo no sé si lo habéis vivido, yo lo he vivido, y que se vaya un hermano a otra iglesia me fastidia bastante. ¿Quiénes son nuestros gentiles? Quizás los que profesan otra denominación o otro pensamiento teológico. Pues prefiero no juntarme con los arminianos o con los calvinistas. Los que son de otra etnia o nacionalidad, otro estatus económico, bienvenidos los ricos, los pobres manteneros al lado. Los que tienen caracteres difíciles, hay personas que son papeles de lija por donde van. Aquellos que han caído en un pecado escandaloso, ¿tenemos o no tenemos gentiles? Pues Dios justifica también, por su gracia, a los gentiles que... Lo mismo que hizo con nosotros, lo mismo que hizo con nosotros. ¿Es Dios solamente nuestro Dios particular? No, al pie de la cruz de Cristo y por la fe en Él, todos nuestros gentiles son susceptibles de ser llamados al redil por el medio del Evangelio. Y ya la última pregunta que plantea el apóstol, dice el versículo 31, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? La ley era la posesión más preciada para el israelita, bien sea en el sentido restrictivo de la Torá, del Pentateuco, o bien sea en el sentido más amplio del conjunto de las Escrituras del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo digerir las enseñanzas que el apóstol Pablo está planteando aquí? ¿Cómo digiere el judío la insistencia del apóstol Pablo en cuanto a que la justificación es única y exclusivamente por medio de la fe? ¿Cómo digerir que las obras de la ley que sustentan su teología no eran una base satisfactoria para conseguir la aceptación de parte de Dios? ¿Les parecía que este juego en paralelo de ley y fe tenía como finalidad exaltar la fe a expensas de destrozar la ley, incluso llegar a la anulación completa de la misma? Es entonces cuando el apóstol Pablo les dice, en ninguna manera, esto no es así. La fe confirma la ley. Le parte los esquemas. La fe confirma la ley. En el esquema global de la salvación, la función de la ley es poner de manifiesto y condenar el pecado. La ley, podríamos decir, que es el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico al enfermo. Hace que el pecador tome conciencia de cómo su ofensa es un acto contra la santidad de Dios. La ley pone de manifiesto o lleva a la persona a la convicción de pecado, que es saltarme la ley. Si no conozco el código de circulación, me paso los semáforos en rojo, no tomo conciencia de la infracción. La ley hace tomar conciencia al hombre de su infracción delante de Dios, así como de su incapacidad para conseguir su propia salvación y la necesidad de arrepentimiento. Como dice el versículo 20 al final, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y la ley no fue dada como instrumento de salvación, sino para revelar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Por la ley, el Evangelio justifica a los que la ley condena, pero el Evangelio no excluye a la ley, forma parte de la misma. Y creo que este es un mensaje que puede ser clarificador no solamente para ellos, sino también para nosotros en todos los tiempos y espacios, ¿no? Lo que la ley o las demandas de la ley al hombre ponen de manifiesto hoy es la propia incapacidad del ser humano de cumplir las demandas de Dios. Y esto es una bendición de la ley, porque nos habla o nos abre los ojos ante la realidad tremenda que el apóstol Pablo ha contemplado en los versículos anteriores a los que estamos viendo. Allí en Romanos 3, versículos 10 al 18, la ley nos llega a esta conclusión. No hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todo esto lo comunica la ley, ¿eh? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Gracias a la ley tenemos la comprensión de nuestra situación de condenación delante de Dios. ¿Cuál es la solución a esta realidad trágica? Versículos 24 y 25 que hemos leído. Siendo justificados, siendo hechos justos delante de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo como Hijo del hombre, como Hijo de Dios, identificado plenamente y perfectamente con la raza humana y representándola, es ofrecido para pagar las demandas de justicia de la ley, y lo hace pagando con su muerte en la cruz. Jesús, quien es el único cumplidor perfecto de la ley, es entregado como víctima para que pague lo que tú y yo debíamos por incumplidores de la ley. Y desde esta posición se entrega para morir. La ley demandaba entonces y demanda hoy retribución al pecado. ¿Qué es retribución al pecado? Castigo. Pero para perdonarnos y hacer justicia a la vez, Dios entrega a su propio Hijo, aquel que amaba como solo Dios sabe amar y no somos capaces de comprender. Y desde ese amor inmenso, incomprensible hacia el Hijo, lo entrega para cancelar la deuda de todo aquel que, yendo a Dios arrepentido, consciente de ser un transgresor de la ley, ruega el perdón y su misericordia. Y no solamente cancela la deuda, que ya sería... No solamente eso, nos acoge como hijos, nos nombra herederos y nos hace coherederos con Cristo. Es extraordinario. Así que ante esta visión un doble llamamiento. Para aquellos que aún están separados de Dios por causa del pecado, hay un mensaje de vuelta. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay posibilidad de volver a Dios y ser restaurados. Y para aquellos que han sido ya alcanzados por la inmensa gracia de Dios, caer en adoración y gratitud a su nombre. Así que terminamos quizás dando la pincelada de resumen. Siendo la justificación por la fe, ¿dónde va a estar nuestra jactancia? No tiene lugar, ¿verdad? En Cristo no encontramos a un deudor, encontramos gracia. Y hemos de tributarle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración. Si Dios es el que justifica a todos los que creen, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? También es Dios de nuestros gentiles particulares. Y en última instancia lo que hemos considerado, si es por medio de la justificación, por medio de la fe, sin las obras de la ley, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. La confirmamos porque ha abierto los ojos a la percepción de nuestra realidad caída y la necesidad que tenemos de Dios. Así que quiera el Señor bendecir vuestras vidas, nuestras vidas, y añadir lo que conforme a nuestra necesidad particular Él quiera seguir obrando por el Espíritu Santo en virtud a la reflexión de su palabra. Que así sea.